Mensajero de las Pléyades. Producción y locución, Annie Sisi. Capítulo 11. Somos seres multidimensionales. Cuando la conciencia está en contacto con el Creador universal, se crea una energía que interactúa junto con el ser y los pensamientos, que son energías también. ¿Recuerdan cuando les hemos mencionado que son creadores? Pues bien, ustedes, junto con esa energía que comenzó a emanar desde que tienen conciencia en el cuerpo físico, también ha creado espacios interdimensionales que están unidos a esas energías que han emanado de su ser primario. Ustedes desarrollan espacios interdimensionales que crean y se desarrollan al igual que ustedes. Crecen y se desarrollan en este espacio-tiempo de su realidad. Imagina la palma de tu mano. Esta es tu ser, y cada falange o dedo sería una vida, una realidad en una diferente dimensión. Es como una célula madre que se divide y crea a su vez otras vidas. Pues bien, ustedes crean no tanto unidades celulares, sino más bien espacios interdimensionales que interactúan mientras ustedes están viviendo en su espacio-tiempo. Algunos de ustedes pueden interactuar entre estas dos dimensiones, siempre y cuando sus frecuencias sean las adecuadas, aunque muy pocos son los que lo logran conscientemente. La mayoría de ustedes lo logra a través de sueños, en los cuales pueden interactuar en varios planos al mismo tiempo. Es por eso que sus sueños se tornan confusos y extraños. Cuando ustedes crean espacios interdimensionales, están a la vez creando espacios-tiempos con frecuencias específicas. Y lo interesante de estas etapas interdimensionales es que son directamente proporcionales a la etapa de aprendizaje que hay en su espacio-tiempo madre. Es decir, que a la vez su personaje, que vive en la realidad primaria, debe compartir experiencias y conocimientos entre sus otras creaciones interdimensionales. O sea, que en conjunto es lo que llamaríamos una existencia compartida. Pongan el ejemplo de un sándwich. Cada elemento que ustedes ponen en él forma parte del sabor, es decir, la lechuga, la mostaza, el jitomate, el jamón y el queso. Todo está en un plano diferente, sin embargo, es parte de un conjunto. ¿Nosotros somos la célula madre o somos derivación de ella en espacios interdimensionales? Ustedes no pueden comprender todavía lo que significan los espacios interdimensionales hasta que no dominen el flujo de conciencia energética que produce su realidad, ya que no se puede decir concretamente que ustedes son célula primaria. Es como si preguntáramos qué fue primero, si el huevo o la gallina. En el espacio interdimensional han surgido al mismo tiempo, ni antes ni después, y ambos forman parte de su realidad primaria. No es fácil comprender a simple vista este concepto dentro de los limitantes del espacio-tiempo de su realidad.
Hemos hablado con anterioridad del ejemplo de la mano y los dedos como otras realidades. Es lo que en realidad sus científicos han hablado como mundos paralelos. ¿Qué pasa cuando muere un yo dimensional? Recuerden que todo en el universo está en un balance perfecto. El nivel de conciencia que ustedes desarrollan en este espacio dimensional crea vibraciones interdimensionales, conectadas a la vez en otras realidades creadas por ustedes mismos. Estas son representaciones virtuales, por así decirlo, que crean planos físicos en dimensiones separadas. Cuando ustedes vienen, la conciencia se une al Creador universal, llevando esos espacios dimensionales dentro de la energía. Es como si fueran una linterna que emite luz. Esa luz es efecto de la energía que producen las baterías. Es lo que sería la dimensión madre. Esos rayos que emite crean espacios energéticos fuera de esa linterna, como sería la activación de una celda fotoeléctrica que se mueve mientras la energía, en este caso la luz, la está activando y puede activar todas las celdas fotoeléctricas mientras el rayo luminoso caiga sobre ellas. Ahora bien, ¿qué sucede cuando la energía es cortada? Deja de funcionar. Así es lo que sucede con sus espacios dimensionales creados en su plano de lo que llamaríamos espacio físico material. Estos yoes dimensionales también son controlados por seres obscuros. Por supuesto, imagina que es como un circo de varias pistas. Cada uno de sus espacios interdimensionales actúa en una parte del escenario, pero todos estos escenarios están regidos por una compañía, y esta compañía puede ser influida por seres de luz o seres de la oscuridad, según sea el caso. ¿Los pleiadianos tienen vidas paralelas? En cierto modo, podríamos decir que sí, aunque nuestras frecuencias de vibración nos permiten a voluntad cambiar de espacios dimensionales, así que nuestros espacios se rigen de una manera muy diferente a la suya, ya que el espacio-tiempo en que ustedes interactúan es determinante en su dimensión de realidad. ¿Habrá fusión de los yoes en algún momento? Esta es una interesante pregunta. Resulta que el entrar ustedes en otra frecuencia vibracional, estos espacios interdimensionales se fusionarán al espacio dimensional madre, que permitirá el acceso a una nueva dimensión o espacio dimensional de mayor frecuencia. Sus seres multidimensionales están en la actualidad unidos. Tal vez lo que deseas saber es que ustedes siempre están en frecuencias multidimensionales. Y lo que ahora está sucediendo es que una dimensión se está cambiando hacia otra realidad. Y entonces sí, podríamos decir que podrán tener la capacidad para interactuar más libremente sin la barrera de su yo limitante. Asimismo,
deben estar preparados a no sentir el temor de ver seres de bajo nivel mientras hay transición de dimensiones. Es como ver cómo las dimensiones se comprimen. ¿Tardará mucho esto? No, es un estado temporal, pero por eso mismo es necesario que estén conscientes de qué va a pasar en este cambio dimensional. Recuerden que esta es parte de su misión, preparar a sus hermanos en el cambio. La realidad es una conjunción de energías donde convergen en un punto, en donde el yo superior se conecta en otras dimensiones y realidades que aun cuando algunos dicen que son paralelas, es considerado realidades dentro de realidades. El concepto es vago, pero si se ponen a estimular sus neuronas, comprenderán que las realidades son centros energéticos creados, la mayoría de las veces por sus propios pensamientos. Es el escenario en donde sus energías se materializarán y podrán tomar vida de acuerdo al estímulo que generan en su realidad maestra. Hemos dicho que esas realidades están en dimensiones energéticas. Estas dimensiones energéticas vibran en una frecuencia distinta a la frecuencia madre, y es ahora en el punto en donde están en esta etapa de su evolución, en donde pueden tener la habilidad de permitir que esas frecuencias o espacios dimensionales sigan unidos. Pero debido a que la vibración es mayor, ustedes tienen mayor interconexión entre esos espacios dimensionales. Ahora bien, al suceder esto, ustedes están en capacidad de interactuar de una realidad a otra, modificando situaciones, alterando estados de frecuencia específicos, y estos canales ahora están más abiertos, y es por eso que sus sueños son más vívidos y reales. Analicen sus sueños, porque ahora los sueños son conexiones directas entre sus realidades interdimensionales. Es ahora cuando espero que comprendan el término de realidad dentro de la realidad. ¿Creamos nosotros mismos nuestras realidades paralelas al imaginar algo? ¿Desear algo que no logramos aquí? En cierta manera, así es. Sus pensamientos generan pensamientos, así como la energía genera energía. Por eso es que son de mucha responsabilidad sus pensamientos. Y aquí ustedes pueden entender el por qué sus pensamientos negativos han generado realidades negativas a la vez. Cuando ustedes quieren cambiar una actitud negativa en positiva, no solamente necesitan generar energías en este plano de realidad, sino también a otros planos a los que ustedes dieron vida con sus pensamientos. Así que el cambio es en todas sus realidades, y cuando necesiten modificar actitudes y acciones, activen su energía para que puedan ir más allá del límite de esta realidad y se conecte e ilumine los demás espacios dimensionales. El nivel energético que hay en su dimensión cada vez es más denso, debido a las emanaciones energéticas negativas
que convergen nuevamente en su realidad. Es importante que continúen con sus meditaciones, porque al meditar ustedes generan frecuencias que se unen a la energía creadora y atrae realidades. Una realidad está formada por un conjunto de frecuencias energéticas que crea un plano vibracional y produce una interdimensión. Ya hemos hablado en otras ocasiones de las interdimensiones, y creo que ahora comprenderán que sus espacios de una realidad creada son el producto de sus energías, de sus pensamientos. Estos espacios interdimensionales son algo similar a la realidad virtual que hay ahora en sus computadoras, en donde pueden interactuar y desarrollarse dentro de un plano. Es una parte de una realidad. Es un espacio en el que ustedes crean aquellas situaciones que necesitan desarrollar o aprender. Además de tener vidas paralelas, ¿también tenemos vidas más evolucionadas y menos evolucionadas? Sí, los planos se generan en todos los sentidos. Por ahora, piensen en lo que les he mencionado, y pronto comprenderán que interactuar en el espacio interdimensional no es tan complicado como parece. Dentro de este aprendizaje, entenderán que la forma de hacer cambios en sus realidades es por medio del dominio de las emisiones energéticas de su ser. Al igual que ciertos padecimientos pueden ser producidos por interactuaciones dimensionales. Cuando dominen esto, sabrán activar sus centros de energía para la adecuada sanación. Nuestras realidades paralelas también tienen espacio y tiempo físico. Definitivamente, son realidades creadas dentro de un plano material de evolución. El punto es saber si lo que están viviendo es parte de la energía generada por la dimensión madre o está siendo producida por los pensamientos de otra realidad. Pero, contestando concretamente a tu pregunta, te puedo decir que efectivamente están en un plano material, en una dimensión energética. ¿Sirve de algo programarse en los sueños a las vidas paralelas para su evolución? La programación que ustedes realizan en las noches, lo que hace es dejar fluir esas energías hacia el espacio donde las energías se unen. Ustedes pueden, si lo hacen adecuadamente, proyectar esas energías hacia otras dimensiones, en busca de información que permita encontrar respuestas a situaciones que ustedes están experimentando en su realidad. Así que, si lo que ustedes desean son conocimientos hacia la complementación de aprendizaje en esta realidad, entonces adelante, programen su energía. Es como su mascota que pueden enviar por información. Cuando se compacten las dimensiones, ¿nos vamos a integrar a nuestras vidas paralelas o solo las veremos por fuera? Debes entender que la conjunción de realidades es como cuando envías una rueda a que gire a una velocidad constante.
Es más bien como un huracán, el cual, al revolucionar a gran velocidad, produce que otros objetos revolucionen a esa misma velocidad. Al igual, sus dimensiones. Ustedes estarán emitiendo frecuencias tan aceleradas que absorberán las vibraciones hacia esas frecuencias, permitiendo que todas y cada una de ellas se interrelacionen unas con otras. Así es que, como el espacio y el tiempo son relativos y flexibles, estarán interactuando en el mismo nivel energético y de frecuencia dimensional. ¿Nos uniremos también a nuestros yoes dimensionales, superiores e inferiores en cuanto a evolución? Sí, porque tendrán la capacidad de ajustar sus frecuencias a niveles superiores e inferiores con mayor facilidad y control de la emisión. Además de las dimensiones, ¿existen vidas pasadas en cada realidad? Es relativo. Para que comprendas un poco más fácil, siempre ten como punto de referencia la energía y la frecuencia. La vida física, como ustedes la conocen, tiene una vibración, mientras que sus espacios dimensionales de vidas anteriores tienen otra. Ahora bien, al vivir, ustedes están emitiendo energía dentro de una combustión cósmica. Y esta energía es constante y se mueve dentro de las leyes de la física. Es como cuando ustedes emiten un sonido en una frecuencia. Esta viaja y rebota y se transfiere a espacios lejanos, pero continuando con su misma frecuencia. Así es como sus técnicos de audio han captado algunas transmisiones hechas un siglo atrás, y esto es debido al continuo flujo de energía constante. Hemos hablado anteriormente de las realidades paralelas, y comprendan que cada una de ellas es generada de energía que permite interrelacionarse con otras dimensiones. Es complejo entender esto si no conocen el desarrollo de la energía universal, en que todo es desarrollo y evolución. La evolución permite el conocimiento, y este conocimiento genera energía que conecta con la esencia de la vida, así como la comunicación y alimento energético de las otras dimensiones paralelas. Todo es energía, cuya masa depende del grado de vibración. La vibración es la sintonía con una naturaleza que habita dentro de una realidad creada por sus mentes. La creación de realidades es lo que les permite subsistir en esta realidad, pues es esta energía que despiden esas realidades las que les dan el alimento y la capacidad de que este espacio dimensional continúe funcionando. Es el movimiento continuo y automático que el Creador Supremo otorga a los elementos para su subsistencia y continua evolución, porque es el Creador mismo que se alimenta de este movimiento. Vida es la vibración generada por movimiento energético universal. Es el combustible de la materia.
¿qué tipo de seres existen en otras dimensiones? En cada planeta existen varias dimensiones y tanto los planetas como las dimensiones son etapas evolutivas de aprendizaje regidos por mentes interplanetarias. Algunos son avanzados, otros de aprendizaje menos avanzado, y existen otros más de órdenes negativas. Algunas de estas dimensiones influyen directamente con su realidad actual, Tierra. En cuanto a las entidades, pueden variar. Es como ahora mismo. Yo te podría preguntar sobre dimensiones bajas, donde habitan seres como duendes, hadas o espíritus desencarnados. Te podría decir de otras dimensiones contrarias a la luz, o de dimensiones en donde el conocimiento es tan avanzado que sería difícil comprender. Recuerda que lo mismo sucede en otros planetas, no solamente dentro de su sistema solar, sino también en el nuestro. Sin embargo, el conocimiento y la evolución va en relación directa al nivel dimensional que tienen en su realidad. Casima, ¿en dónde o en qué nivel se encuentran los duendes y las hadas? Ellos son de espacios interdimensionales, los cuales están en relación directa con la vibración de su planeta. ¿Qué nos dices del chupacabras? En varias ocasiones hemos hablado de energías y seres con nivel de conciencias diferentes a los nuestros. Lo que ustedes conocen como el chupacabras son seres de oscuridad que vienen a constituir una especie de vampirismo. Estos seres penetran en sus víctimas a través de sus órganos sexuales y desde el interior del ser absorben el fluido sanguíneo. Pero dicen que tienen orificios de 6 centímetros. Es un canal de entrada y salida energética. Autismo. ¿Qué es lo que les pasa a los niños autistas? ¿Están ellos en otro nivel de conciencia? Los autistas, en efecto, están en otro nivel. Tal vez les parezca curioso saber que ellos tienen una inteligencia que es diferente a la que ustedes conocen en su dimensión. Ellos emiten una frecuencia especial de ondas cerebrales. Y aun cuando sus cuerpos estén en un estado parecido al letargo, sus mentes llegan e interactúan en otra dimensión. Como ejemplo, te puedo decir que viven en 2 dimensiones. Su cuerpo está aquí y su mente está en otra dimensión. ¿Por qué están así? ¿Hay alguna razón en especial? Esto es producido por algo así como una falla kármica al momento de encarnar. Quiero decir con esto que tuvieron una incongruencia en lo que debía ser su nivel de vida corporal con su estado espiritual y mental. Es como una disociación de energía que queda en el limbo de 2 diferentes dimensiones. ¿Fue decisión de ellos? Sí, es como cuando ustedes ven a un espíritu.
está en esa dimensión porque al morir no ha podido alcanzar la luz, debido al temor la mayoría de las veces. En el caso de los autistas, fue debido a que tuvieron duda en cuanto a lo que ellos querrían hacer en el momento de su encarnación y acerca de su punto espiritual. Cuando esto pasa, es como si tu energía se fuera a tu cuerpo y entra en una puerta, y la sombra entra en otra puerta. ¿Ellos sufren? Sí, sí sufren. No tienen dolor, no tienen temor, pero tienen confusión de no tener el control de su cuerpo como tal. Los movimientos de sus cuerpos son tan solo un acto mecánico, pero su espíritu está atorado en otro nivel. Tal vez les gustaría saber que ellos se comunican entre sí por otros medios. Capítulo 12. Puertas dimensionales. Existen varias zonas, las cuales son lo que conocen como puertas dimensionales o puertas espaciales, que son lugares donde la conjunción magnética de la Tierra es propicia para interconectarse energéticamente con el espacio exterior. Son vórtices energéticos. Es un hecho que en donde hay centros energéticos, hay vida en otras dimensiones, cuya puerta está precisamente en ese centro. Los humanos no tienen acceso a estos lugares debido a su baja vibración, aunque existen ocasiones en que tienen acceso por medio de algún huésped, quien tiene dispositivos para permitir el aumento vibracional dentro de su mundo o de su realidad. Existen bases y centros de operación para diversas actividades que se llevan a cabo. La mayoría son científicos. Asimismo, existen bases en diversos lugares como lagos, montañas e inclusive bases subterráneas ubicadas bajo sus propias ciudades. Ustedes han escuchado hablar de los llamados hoyos negros. Estos hoyos son una concentración de energías que permiten conectar con diferentes dimensiones, diferentes espacios y diferentes universos. Ahora bien, ustedes tienen el poder de crear y enfocar energías producidas por su mente. En este caso, sería algo así como una pequeña lupa que concentra energía luminosa, que produce calor, o mejor dicho, energía. Esta lupa es su mente, y están enfocando apropiadamente sobre un punto dimensional. Es su ser interior de cada uno de ustedes lo que conecta esta energía con la energía creadora. La tercera puerta dimensional se abrió a mediados de 1997. Fue un gran día, ya que miles de seres nos unimos para ayudar a que se diera este acontecimiento. Esta es la explicación de la puerta dimensional, tomado del libro La Flama Violeta del maestro Santar. La apertura de esta tercera puerta dimensional,
creará un salto en la conciencia de la humanidad, despertándoles a una nueva visión de la unidad. Ello nos guiará a la apertura de la cuarta puerta del 11-11, llamada la Puerta de Antarión, que será activada el 11 de agosto de 1999, durante un eclipse total del Sol que ocurrirá a las 11 horas 11 minutos del meridiano Greenwich. En ese momento, el templo de la unidad se revelará completamente, siendo la revelación cósmica profetizada. También es la culminación del tiempo de transición para el planeta. Una enorme cantidad de luz y amor estará presente, y será el tiempo de que los grandes milagros ocurran. Aquí será cuando aquellos trabajadores de la luz que conscientemente tomen la decisión de ascender podrán hacerlo automáticamente, y será cuando la tercera onda de ascensión ocurra. Preguntamos a Cassima qué era lo que estaba ocurriendo en esos momentos de la apertura de la tercera puerta dimensional. Ustedes están participando en grandes acontecimientos. Si ustedes pudieran ver el espectáculo energético, se podrían quedar maravillados. Para crear un vórtice dimensional, realmente se requiere de gran cantidad de energía. Y esos vórtices solamente pueden ser activados desde adentro de su realidad dimensional y por los seres humanos. Es su propio libre albedrío el que decide. Nosotros no podemos intervenir. Nuestra participación es muy limitada en este aspecto, pero les puedo decir que lo están logrando maravillosamente. ¿Qué tan importante es México a nivel cósmico? Es importante, al igual que otras partes de su planeta, por varios motivos. Primero, existe una puerta dimensional, o mejor dicho, tienen varios accesos a través de zonas que se interconectan a esas dimensiones. Segundo, sus antepasados de Teotihuacán estaban directamente ligados a las estrellas, en particular con las Pléyades. Ellos tienen en sus escrituras conocimientos de esa conexión astral entre las constelaciones. ¿En dónde están las puertas dimensionales en México? Ustedes están en las puertas dimensionales, particularmente en la Pirámide del Sol y Cuicuilco. Uxmal es un lugar altamente energético, asimismo en Sonora en el desierto. Pero existe mayor concentración en la zona comprendida alrededor del Valle Central. ¿Se puede entrar a una puerta dimensional? Para entrar o salir de un espacio vibracional dimensional, es necesario dominar las energías. En el ser humano, las frecuencias vibracionales son muy limitadas debido al cuerpo físico. Sin embargo, pueden sentir una frecuencia vibracional muy particular
que es producida por radiaciones. Pirámides. Las pirámides han sido diseñadas y construidas para efectos muy diferentes a aquellos a los que sus hermanos han dicho. En realidad, las pirámides poseen poderes especiales que modifican, diversifican y canalizan energías y frecuencias según sus aplicaciones y usos. Son también bibliotecas de sabiduría, pero vayamos por partes. Sus religiosos siempre han atribuido a las pirámides como medios de culto al Creador. Pero si analizamos fríamente desde la concepción de las pirámides, podremos observar que sus usos son completamente diferentes. Uno de los principales usos de las pirámides son como estabilizadores de los puntos magnéticos de la Tierra. Ustedes saben a través de la historia de su humanidad que la Tierra ha sufrido varios cambios en el eje de rotación. Esto ha provocado cambios en los períodos de las eras geológicas. En la era contemporánea, para nosotros, se estaban produciendo estos cambios de eje en lo que eran la época de las culturas egipcia, maya y en el África. Así que había que colocar estabilizadores con el propósito de evitar estos cambios en el eje de rotación. Las pirámides son centros energéticos y son estos estabilizadores, los cuales están conectados muchos kilómetros abajo, donde reciben y canalizan la energía. Observen también el lugar donde están situados estos centros en los que se encuentran las pirámides, precisamente en las puertas dimensionales. Ellas proporcionan energía necesaria para activar estas puertas. Bien, ya dijimos que estos puntos energéticos deben ser considerados por el momento como puertas astrofísicas. Digo por el momento porque es más complejo del nivel que por ahora tienen, pero para que tengan una idea, considérenla como una puerta dimensional. Las pirámides. Sea como fuere, resulta curioso observar que los egipcios llamaban a las pirámides Ikhet, que significa luz gloriosa. Para los mayas, sus pirámides se denominaban Pirhua Amenco, que se traduce como revelador de luz. En Sumer, sabemos que los zigurats o pirámides escalonadas se les llamaba Esh, que significa fuente de luz. Quizás por ello la palabra pirámide, pira igual fuego o luz, mide igual medida, también significa medidor de luz o energía. Las pirámides egipcias habrían sido construidas por el pueblo bajo la supervisión de los atlantes, entre ellos Hermes Trismegisto o Tot, aproximadamente hace unos 12.000 años, y no, como lo asegura la ciencia actual, alrededor del 2500 a.C. Ellas tenían como función
la de estabilizar el planeta, debido a los desfases de su eje y los impactos ya mencionados. De ellas se necesitaban como un condensador de energía. Las pirámides tenían inicialmente puntas de cristal de roca. Ahora bien, pese a todo este legado de informaciones y asistencia cósmica, el proyecto egipcio finalmente no prosperó. Los intermediarios o sacerdotes empezaron a manipular el conocimiento que con el transcurrir del tiempo y ya con la ausencia de los extraterrestres instructores, se fue perdiendo y deformando. Ello se refleja inclusive en las propias construcciones egipcias. Por ejemplo, las que corresponden a las épocas más antiguas lucen ciclópeas y perfectas. Sin embargo, las edificaciones más tardías, en vez de denotar una evolución, parecen un burdo remedo del pasado estelar y atlante de Egipto. Estelar por la presencia extraterrestre y atlante porque fue fundada por supervivientes de la Atlántida. Y, por si todo esto fuera poco, en el remoto pasado de Egipto se habrían producido también una influencia de las fuerzas oscuras, procurando utilizar el poder de las pirámides para tratar de liberar a los deportados que yacen atados a la tierra por los cristales prisión. Y, aunque ello no llegó a concretarse, fue un episodio oscuro que enfrentó la civilización egipcia. El proyecto egipcio sería finalmente abandonado, y la Confederación Galáctica creyó oportuno cambiar el modo operante de instrucción y asistencia a la humanidad de la Tierra. Ahora no se trabajaría sobre un grupo dirigente de humanos, sino sobre un individuo, un ser humano sensible y especial. 3000 años antes de Cristo, el pueblo semita emigró de Arabia Saudita debido a los cambios climáticos operados en esa zona, instalándose una serie de clanes a lo largo de la media luna fértil que iba desde el Canaán hasta Caldea. ¿Quiénes hicieron las pirámides? Durante eones han sido visitados por diversos científicos provenientes de varias galaxias dentro de este universo. El propósito ha sido siempre el aprendizaje y con ello la experimentación. Este planeta ha sido, por decirlo así, uno de los mayores laboratorios cósmicos. Ustedes pueden ver, aún hoy día, diversas manifestaciones de dichos experimentos. Observen sus razas, observen los insectos, las aves y, particularmente, observen al ser humano. Este es el más complejo de todos los experimentos que ha habido en este universo. Ya les he mencionado toda la sabiduría que fue depositada en ustedes. Ya han visto el desarrollo humano en los últimos tiempos. Todo esto es una parte del experimento genético que fue practicado por seres de otros espacios y otras dimensiones. Vean sus culturas,
Aun cuando parecen ser completamente diferentes, todas tenían un propósito. Su propósito era buscar el conocimiento, buscar el contacto directo con sus creadores y además intercambiar conocimientos entre diversas culturas. Sus antepasados estaban unidos culturalmente y además mentalmente. Era el balance entre civilizaciones. Aquí comprenderán otra vez lo importante del balance, no solamente en la naturaleza, sino también en los usos apropiados de energía y de superación de la conciencia en espacios diversos del planeta. Lo que estoy tratando de hacerles comprender es que estas civilizaciones, que ustedes llaman antiguas, estaban balanceadas en conocimiento. Cuando alguna de ellas superaba la sabiduría, entonces creaba una fuerza que desbalanceaba la otra parte de las civilizaciones, ya que se encontraban interconectadas unas con otras. Así era que todas estas antiguas civilizaciones no estaban solas. Había intercambio de conocimientos con seres de otros planetas, quienes a su vez implantaban estos experimentos en los habitantes de la época y observaban y aprendían. Hubieron varias colonias, así deberíamos llamarlas, pero ustedes las conocen más bien como culturas. Estas culturas, en efecto, dominaban los centros energéticos, y así es como la levitación, telepatía y otros sentidos que ustedes tienen por el momento en stand-by, suspendidas, eran de uso común en esas culturas. Las religiones actuales conocen la participación exterior, pero, por razones obscuras, tratan de evitar a toda costa que esta información sea de dominio público, ya que desmoronaría claves que ellos han creado en ustedes como verdades de cosas que ocurrieron en esa época y que ellos atribuyen como una fuerza divina. ¿Qué significa la esfinge? Esfinge representa un centro de poder universal. Es allí donde está el guardián del espacio dimensional. Es allí donde existe un centro de participación que está dominado por sabios de energía superior, que dominan las fuerzas terrestres. Pronto podrán ver que existen esfinges en diversos planetas y en diferentes galaxias. Pero, por el momento, diremos que es precisamente en ese punto donde están, por así decirlo, los controles de energía y el centro de control de las energías de su planeta. Es el acceso al control. En Marte existe una esfinge y varias pirámides. Los mayas y el calendario mágico. Los mayas fueron una de las más brillantes y poderosas culturas conocidas de Mesoamérica. Dominaban un lenguaje escrito, eran hábiles arquitectos, arriesgados comerciantes y talentosos artistas. No constituían un estado unificado, sino que se organizaban en varias ciudades-estado independientes entre sí, que controlaban un territorio más o menos amplio.
Tampoco hablaban una única lengua. Los grupos mayas se asentaron en un territorio continuo de casi 400.000 kilómetros cuadrados, que abarcaba los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y partes de Tabasco y Chiapas, así como los países centroamericanos de Guatemala y Belice, y porciones occidentales de Honduras y El Salvador. Sobrevivieron 6 veces más tiempo que el Imperio Romano y construyeron más ciudades que los antiguos egipcios. Los mayas eran pacíficos y vivían organizados por tribus en ciudades y pueblos que se confederaban sin un soberano común que ejerciera el poder. La tierra era propiedad común, distribuida por el cacique de la tribu. El arte maya, cuya cronología aún se discute, ofrece en todas las regiones donde se encontraban monumentales edificios de piedra, imponentes pirámides, templos y palacios, recubiertos de elaborados relieves, pinturas murales, esculturas y ricas cerámicas. Habrían aparecido en escena, según sus propias cronologías, en el año 3113 a.C., constituyéndose en una de las más avanzadas culturas de Mesoamérica y el mundo. Sin embargo, todo el legado histórico sobre el pensamiento maya es casi nulo, ya que, además de su obra arquitectónica y algunas narraciones, directamente de ello solo poseemos 3 de los cientos de códices que quemó Diego de Landa, evangelizador español. Los códices de Dresde y Tro Cortesiano han revelado las hazañas que eran capaces de lograr. Y si nos detenemos a pensar en el legado perdido, que durante siglos los sacerdotes mayas habían atesorado, es triste imaginar toda la influencia que pudo haber tenido en el viejo mundo. El tiempo era meticulosamente medido por los sacerdotes mayas, y el pueblo tenía sus raíces aferradas a las creencias astrológicas. La necesidad de seguir patrones de vida regidos por sus dioses, según la tradición, venidos de las estrellas Pléyades, los inspiró a crear el Tzolk'in, cuenta de los días, que es un calendario astrológico de 260 días formados por 20 meses con 13 días cada uno. El Tzolk'in regía la vida del pueblo. Hunab-Ku es el centro de la galaxia y a su vez el corazón y la mente del Creador para los mayas. Si bien existían esencias menores como Chak, dios de la lluvia, Hunab-Ku era el centro de todo, y hacia allí y a través del sol dirigían su mirada al estudiar las estrellas. Este conocimiento ancestral confirma lo que los guías nos han venido transmitiendo sobre las emanaciones de energía provenientes del Sol galáctico y su importante influencia en nuestra vida. Así, poco a poco, se descubre el legado maya, y somos más quienes nos maravillamos con estos astrónomos, matemáticos, físicos, ingenieros, constructores,
que poseían en lo que en nuestra visión ingenua del mundo creemos que es una civilización un poco primitiva. Pero, a la luz de los números mayas y su conocimiento, debemos comprender que sabían tanto o más que nuestros actuales científicos. Es más, sus medidas astronómicas probaron ser tan exactas que comparándolas con las medidas tomadas por la NASA, son apenas diferentes en milésimas de segundo. Por ejemplo, según los mayas, la rotación completa de la Tierra alrededor del Sol es de 365,2420, mientras que la NASA lo mide en 365,2422. Sin embargo, lo más importante que han dejado los mayas han sido sus avisos a la humanidad futura, como el que constituye la profecía de reconexión con el tiempo real. Por alguna razón, en el auge de su brillante civilización, abandonaron sus ciudades, dejando atrás palacios, observatorios astronómicos, obras de arte, cientos de monumentos y estelas, y desaparecieron. El rayo sincronizador. Los mayas nos dicen que desde el centro de la galaxia, Hunab-Ku, cada 5.125 años, surge un rayo sincronizador que sincroniza a nuestro Sol y a todos los planetas con una poderosa emanación de energía. En la rotación completa del sistema solar en la galaxia, ellos hacían una división de dicha elipse en dos, con una fracción cada una de 12.812 años, llamando a la fracción más cercana al centro de la galaxia día y a la parte más alejada de Hunab-Ku noche, tal cual se divide en día y noche en la Tierra. A su vez, dicha elipse era partida en 5 periodos de 5.125 años, los cuales eran mañana, mediodía, tarde, atardecer y noche. Según los mayas, justamente en nuestro nuevo milenio, estaremos ingresando en la mañana galáctica, y es marcada por el rayo sincronizador desde Hunab-Ku. Ahora bien, en el año 1997, la NASA descubrió que desde el centro de la galaxia comenzó a emitirse enormes cantidades de energía. ¿Será la energía del Sol manásico que hablaban los guías y que puede ser canalizada por los cristales de cesio? Los mayas nos dicen que el período intermedio al traspaso dura 20 años, y ellos lo llaman el tiempo del no tiempo, en donde ocurren grandes cambios. Es allí cuando debemos ser capaces de transformarnos. Esta transformación implica algo tan profundo como la elección de evolucionar, energéticamente, conscientemente, completamente. Los datos científicos recopilados en estos tiempos respaldan esto. Veamos algunos. 1. En septiembre de 1994, todas las líneas magnéticas terrestres sufrieron disturbios.
disminuyendo y moviéndose, lo cual ocasionó que muchas ballenas encallaran y pájaros en migración se perdieron. Incluso en los aeropuertos debieron reimprimirse mapas y los aviones debieron aterrizar manualmente. 2. En 1996, SOHO, el satélite enviado a estudiar al Sol, descubrió que nuestra estrella ya no tenía polo norte y o sur. Se había convertido en un solo campo magnético. Las polaridades se homogenizaron. En el mismo año se produjo un bamboleo magnético que ocasionó que nuestro polo sur, en un solo día, se moviera 17 grados de su posición, comportándose erráticamente. 3. En 1997 ocurrieron grandes tormentas magnéticas provenientes del Sol, que incluso destruyeron satélites orbitando la Tierra. Por si esto fuera poco, según las mediciones comparadas, la Tierra se ha acelerado y ha perdido gran parte de su energía magnética, ya que en 1996 teníamos 4 Gauss y en 1999 había disminuido a 1,5 Gauss. La aceleración de la frecuencia vibratoria terrestre se demuestra en que en 1997 la frecuencia era de 7,8 Hz, mientras que en 1999 se elevó a 11,5 Hz. La fecha clave de este proceso, o el inicio del mismo, es el año 2012, cuando termina el tiempo del no tiempo. Curioso es tal vez mencionar que según los estudios matemáticos de Paracelso, sobre el llamado final del tiempo, nos dice que en realidad dicha época, marcada por finales o principios, ronda exactamente en los años 2012 al 2017. Esto quiere decir, como bien nos han enseñado los guías, que estamos viviendo un momento extraordinario, donde los tiempos han de reconectarse, como lo hizo Jesús. La civilización maya recibió estas claves, y he allí el legado de los mensajeros celestes, que, curiosamente, habían venido de la estrella Maya de las Pléyades, para enseñarles precisamente que vivíamos en un mundo con un tiempo ilusorio. No es casualidad que en Oriente se llame Maya al mundo de la ilusión y del cual la humanidad debe despertar. Te agradezco enormemente que hayas escuchado este audiolibro. Si estás aquí y ahora, es porque te ha aportado algo muy valioso para tu camino. Confía en que todo lo que llega a tu vida es perfecto para tu crecimiento. Por favor, en reciprocidad, dale like, comenta, suscríbete al canal y comparte este vídeo. De esta forma, este conocimiento llegará a mucha más gente. Gracias, gracias, gracias. Soy Annie Sisi. Hasta el siguiente vídeo. Dale clic y sigue escuchando más audiolibros espirituales. En mi canal encontrarás más audiolibros sobre pleiadianos. No te pierdas el próximo vídeo.